Ya, ok, súper. Vamos a empezar con la sesión. Hoy vamos a ir de corrido 2 horas hasta las 9, ¿ok? John, Porque como ya les antes de que comenté, hay dos empieces, sesiones de 2 horas, eso, ¿ok? Que yo sería te quería esta y el preguntar eso. próximo viernes. Sí, sí se me escucha, ¿verdad? Sí me escucho. Sí, te escuchamos. Aunque yo no los escucho. Un Sí, segundo. ahorita es que hasta las 9 de su horario, ¿verdad? Sí, correcto. 2 horas. De aquí 2 horas más. Ah, ok. Va, gracias. Es que ando aquí en México. Ay, a las 9 esto mismo. Ah, ok, está bien, gracias. Ok, ok, súper. Ustedes me Ya. escuchan a mí. Sí, sí, sí le escucho, perdón, era yo. Ok. Juan. Las sesiones de hoy El, y la de lunes. y la La, de la sesión 10. la sesión de hoy es la 9 y la de lunes sería la sesión 10. Son de a 2 horas cada una, ¿cierto? No, nos quedan cuatro en realidad. Hoy es 7, nos falta 8, 9, 10, nos falta tres después de esta, ¿no? Ah, bueno, y solamente esta y la de lunes serían de 2 horas. El resto sí ya serían de tres. Claro, esta y la última en realidad, y la 10. La 8 y la Ah, 9. ok. Ah, a la 8 y la 9 sí toca de 3 horas. Ujú. Entendido. Listo. Ya. Entonces, Ya, súper. Adicional a eso, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? sí, ahí lo estamos viendo. Ya. Adicional a esto de aquí, quería comentarles algo. Que, por ejemplo, ya tengo como los primeros test de para que puedan ir practicando para el asociado, ¿ok? Por ejemplo, en este formulario de aquí vienen varias preguntas, ¿sí? Que corresponden netamente al examen de asociado, ¿ok? Les sugiero que antes que vayan al professional, vayan primero al asociado para que practiquen, ¿no? Y después ya van con más confianza al professional, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, yo les voy a compartir esto a más tardar mañana acabando el día. Son 5 tópicos, ¿ok? Tópico de Delta Tables, hay tópicos de Unity Catalog, otros tópicos, para que vayan practicando, ¿ok? Entonces, creo que si es que van a dar el examen, sería bueno que practiquen con estas preguntas tipo, ¿ok? Ok, Esto era entendido. lo que les quería comentar. Ya. Súper. Eh, Muchas John, gracias. antes de que inicies, no sé si me puedes sacar unos minuticos para resolver algunas dudas. Sí, de hecho, sí. ¿Sí? Empecemos. Sí, no hay problema. Ok. Tengo una duda puntualmente y es, tuvimos una sesión donde estuvimos hablando de los external location. Sí. La duda sobre el external location. Vamos a ver si me hago entender. Em, es, es posible que yo pueda mapear un external location de un almacenamiento que esté fuera de la nube con la que yo esté trabajando. Va a ser el ejemplo, va a ser el caso. Suponiendo que para el workspace que nos estabas mostrando, con el que hemos estado trabajando, donde les presentamos unos storage que están en Azure, o sea, tenemos Databricks Azure, pero configuramos un external location en un S3, o sea, en AWS. Y allá se deposita una información que puede estar o en CSV o en Parquet, indiferente, pues, o sea, yo me estoy conectando a una data que tengo allá y lo que busco es obtener esa información que está ahí para procesarla en un clúster que yo tengo. Dado ese escenario, ¿qué es lo más óptimo? Traerme esa información a un storage de Azure para que el clúster pueda coger esa data desde el storage de Azure y desde ahí hacerle transformación, o es indiferente si yo le digo a mi clúster que vaya y lea la información que está allá sin traérmela y transforme sin tenérmela que traer. No sé si me hice entender con el ejercicio para cuál de las dos opciones es la mejor. Sí, tal cual. Bueno, de lo que he visto del external location, no me ha tocado o no he visto si se puede usar realmente entre distintas nubes. Hasta donde he llegado es que tiene que usarse dentro de la misma nube. ¿Ok? Bueno, en tu caso que requieres, por ejemplo, cargar de otra nube información, o sea, tú te podrías conectar con Spark sin necesidad, o sea, con Spark, recuerden que con código Spark aquí en Databricks, ustedes pueden conectarse a cualquier
punto de cloud o a cualquier lugar, ¿ok? En cualquier lugar que esté en tu data, así sea AWS, GCP, sin necesidad de subirlo a storage account de Azure, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que sugiero es que te conectes a ese storage account mediante Spark y te conectes, ¿no? Porque cuando te conectas por ejemplo, en S3, por ejemplo, de AWS, tendrías que sacar las credenciales y todo eso, ¿no? Pero sí se puede conectarse, sin necesidad de que lleves la data hacia un O sea, storage. la cuenta sería desde mi notebook establecer una conexión hasta allá y Ujú. que mi data frame obtenga la información que requiera y empiece a trabajar, ¿cierto? Sin tenerla que traer, porque en última yo lo que necesito es hacer lectura de esa información Y para organizar mi dataset que más adelante lo voy a procesar. Pero realmente, y bueno, es bastante información. Entonces, en ese sentido, bueno, me la traigo no pensándolo en el que si me la traigo, voy a tener que administrar ese almacenamiento que es bastante pesado. Pero si es óptimo hacer simplemente lectura, mi clúster puede coger la data que yo tengo localmente, va y se conecta a S3, la lee, em, de pronto hacer ese punto que tú decías, el punto, el checkpoint, ¿cómo es que se llama, hombre? Pues como hacer un punto de referencia, pues para que no tenga que volver a ir hasta allá a hacer la lectura, sino como que me la lea una sola vez y desde ahí ya tener un punto de referencia de esa lectura para que más adelante me la siga procesando y ya al finalizar romper esa conexión. Entonces, eso sería la conclusión. Sí. sí, es que en realidad pasan muchas cosas cuando tú haces tu primera carga, ¿ok? Que ahí les explico un poco. O sea, toda la parte de transacción, ¿no? Segundo, segundo. Ahí vamos, no, eso no es. Por ejemplo, lo siguiente, ¿ok? Ya miren, o sea, normalmente cuando uno hace un ETL, o sea, de cero, ¿verdad? O sea, cuando recién está haciendo un ETL, lo que uno hace es que, o sea, acá, por ejemplo, acá tienes tus tasks, ¿no? Que vas a organizar, ¿cierto? Y al final estos tasks como tal necesitan, por ejemplo, conectarse a una fuente externa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, llamemos que sea S3 el repositorio, ¿ok? Pero, como bien mencionas, SS3, o sea, esta data de aquí, ya tiene data histórica, ¿verdad? Puede tener, no sé, imaginen que tiene, no sé, 10 terabytes de datos, ¿no? Ok, 10 teras de datos. Entonces, lo ideal, acá en Databricks hay dos tipos de carga, ¿ok? En la carga batch, ¿ok? La carga batch y la carga incremental, ¿ok? Entonces, lo que yo te sugiero para este escenario es lo siguiente. O sea, que con un Spark clásico, que lo que hemos venido trabajando normal, ¿no? Con un Spark clásico, te conectes a S3 y te traigas, por ejemplo, los 10 terabytes que ya están aquí, ¿no? Guardados. Por ejemplo, el día que te cargues es el 10 del 11 del 2024, ¿no? Entonces, obviamente, lo que está en S3 tal vez esté particionado, ¿no? No importa. Con el Spark clásico te traes, obviamente procesas con un clúster y luego lo descargas en una tabla de Lakehouse, ¿no? De nuestro Lakehouse. Al final va a llegar a una tabla. Ya lo descargas. Hasta aquí ya tienes, ya sabes hasta qué punto has cargado, ¿no? Ya cargaste los 10 terabytes y lo llevaste a tu Lakehouse. Pero a partir de aquí, lo nuevo que va llegando, o sea, lo nuevo tal vez desde el 10 para adelante, lo que tú vas a cargar, esta parte de aquí, tendría que cargarse de forma incremental. ¿Ok? De forma incremental es todo lo que ha llegado después de esta fecha, ¿no? Para no volver a cargar todo, ¿no? O sea, imagínate procesar todo nuevamente. ¿Ok? Y si tú estás trabajando con S3 o con algún tipo de archivos, tú también lo puedes cargar a partir de este punto, usar como que una especie de checkpoint para que solamente cargues lo nuevo que va llegando, ¿no? Ujú. Ok, ok. Y digamos que si hace el escenario en el que, hombre, no me tengo que traer las 10 teras, sino que tengo que lanzar una consulta para buscar entre esas 10 teras, no sé, 100K de registros. En ese sentido, no sería óptimo traerme esa información, pero sí decirle al clúster, vea, vaya hasta allá, busque la data que necesitamos, tráigasela para acá en memoria, aquí en el clúster,
y procese, sin tenerme que traer todo. Y el clúster va a trabajar bien. Eso sería otro escenario. Sí, o sea, si no tienes la necesidad de guardar esa información en tu Lakehouse, bueno, podrías hacer que el clúster procese, ¿no? No hay problema. Pero si vas a trabajar con puro S3, lo recomendable es que levantes Databricks en AWS, ¿no? En vez que levantes en Azure. También Ok, podría ser una opción. Ujú. Pero ok, sí, muchas cualquiera de gracias. los dos ayuda. Entendido, muchas gracias. Dale, súper. Ya miren, entonces, lo que hoy vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? ¿Dónde estás? Ya, aquí está. Hoy vamos a trabajar con puro, los workflows, ¿ok? Porque en realidad todo lo que hemos venido haciendo es puro netamente desarrollo, ¿no? Codificación. Pero, por ejemplo, en Databricks también tenemos una manera de orquestar nuestros trabajos, ¿no? Por ejemplo, mediante los jobs de Databricks que están en la parte de los workflows que están aquí, nosotros vamos a poder orquestar nuestros trabajos, o sea, nuestros tasks que vayamos a hacer, nuestros ETLs, vamos a orquestarlos en esta parte de aquí, ¿ok? Por ejemplo, en los tasks podemos poner notebooks, Delta Lift Table, modelos, SQLs, etcétera, jars, etcétera, ¿ok? Y estos tasks básicamente son ejecutados por los clusters. ¿Ok? Hay dos tipos de clúster, o purpose clusters o job cluster. Esto de acá se ejecutan, básicamente ejecutan todos los tasks que nosotros vayamos a crear en el job. ¿Ok? Y obviamente los jobs, como tal, respetan un orquestador, ¿no? Que básicamente es un schedule, que le dice la forma de ejecutarse a los tasks, ¿no? ¿Ok? Y también estos jobs, como tal, también tienen que enviar notificaciones o tienen que estar linkeados hacia una herramienta de reportería, ¿no? Para que sepan qué es lo que está pasando con el job. Y finalmente, los jobs de Databricks también tienen una especie de hacer monitoreo, ¿no? A lo que está pasando. Por ejemplo, ver las cargas o las ejecuciones históricas que han pasado, debuguear un job como tal, o sea, reparar y recorrer lo que ha fallado, y bueno, monitorear integraciones, ¿no? Como tal. Entonces, toda esta parte de aquí es lo que nos ofrece Databricks como tal para orquestar nuestros trabajos, ¿ok? Hay distintas formas o distintas herramientas en el mercado para orquestar. Por ejemplo, tenemos Data Factories, tenemos los workflows de Databricks, tenemos Airflow. No, hay varias. Tenemos los DBT Core. Hay varias, ¿ok? Pero nosotros estamos en Databricks, así que vamos a trabajar con los workflows, ¿ok? Entonces, para entender un poquito cómo va esto de aquí, ¿ok? Lo que sucede es lo siguiente, ¿ok? Todo va a partir desde los jobs, ¿ok? Hay dos formas de orquestar trabajos o jobs o hacer workflows en Databricks. Están los jobs y están los puros pylons de Delta Lift Table, ¿ok? Estos dos, tanto, básicamente el job lo que soporta puede soportar un jar, puede soportar un sparse admin o puede soportar un código Python así en crudo directamente. O también puede soportar un notebook. O sea, todo lo que nosotros hemos estado escribiendo también puede agregarse a los jobs. Y este notebook de aquí puede estar en nuestro workspace, o sea, puede estar netamente aquí en nuestro workspace, así puesto, o también puede estar en un GitHub. ¿Ok? Y nosotros con los jobs podemos apuntar a ese código que está en GitHub sin ningún problema. ¿Ok? Pero al margen de cuál tipo de orquestador uses de Databricks, sea un job o un Delta Lift Table, esto de acá va a necesitar un clúster para ejecutarse. ¿Ok? Y bueno, un clúster está asociado a un Unity Catalog, ¿no? Y ya detrás de todo esto está Metastore, ¿no? Que ya lo vimos. ¿Ok? Pero este sería el flujo básicamente de lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, por ejemplo, este es un vistazo de cómo ya sería cuando tenemos ya una ejecución de un workflow, ¿no? Recuerdan que les comenté que los workflows como tal tienen una historia, ¿no? De ejecuciones. Y aquí básicamente nosotros vamos a tener todas las ejecuciones de qué es lo que ha pasado, cómo ha estado yendo esas ejecuciones, ¿no? En esta parte de acá. ¿Ok? Y luego, en la parte derecha, básicamente vamos a tener la descripción o los componentes que tiene netamente este job, ¿no? Como tal. Por ejemplo, si tienes un repositorio, bueno, aquí estaría, ¿no? Si le vas a poner un schedule o un tipo de trigger para que lance tu ejecución, también estaría aquí, ¿no? También tu cómputo que vas a usar, tu cluster que estás usando y los parámetros de job propiamente, ¿no? ¿Ok? Entonces... Y aquí, por ejemplo, está la parte de los tasks, ¿ok?
Como pueden ver aquí, hay una especie de un task y estos tasks tienen distintos tipos de tareas, ¿no? Que puede ser un notebook, un Python, un propio SQL, puede ser otro job, ¿ok? Puede ser también comportarse como un if-else. Sí, tiene distintas formas de uso. Y también tiene parámetros para poder orquestar estas ejecuciones. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a trabajar en esta parte de aquí, cómo orquestar básicamente los trabajos en Database, ¿ok? Entonces, para esto, vamos a prender el clúster. Dale, yo, te escuchamos. ¿Podrías explicar los tipos, creo que mencionaste de jobs que había? O sea, cuando es un if else, cuando no sé, un task consecutivo, cosas así, ¿no? Sí, sí, no te preocupes, vamos a entrar a todos esos tipos de tasks. Ujú. If, else, cómo usar eso, ¿no? Cómo usar acá el workflow. En realidad el workflow como tal ha madurado bastante, ¿ok? Databricks ha madurado bastante su workflow. Ahora incluso se puede hacer un for each, ¿no? Y eso ayuda bastante. Sí, más bien vamos creando un job para hacer unos primeros vistazos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, para comentar un poco lo que les decía, en la parte del schedule y trigger, lo que nosotros vamos a setearle al job es cómo se va a comportar o cómo se va a ejecutar, ¿ok? Por ejemplo, cuando uno selecciona que va a ser de forma scheduled, así como está acá, uno le va a decir en qué momento queremos que este job se ejecute. Por ejemplo, aquí le podemos decir, queremos que ejecute todos los días a esta hora, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que este job automáticamente se va a ejecutar a esta hora. Y por hacer esto, Databricks no te cobra absolutamente nada. Lo único que te va a cobrar Databricks es cuando esté corriendo este job, ¿no? Porque ahí estás usando el clúster y el cómputo. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es un schedule. Y puedes orquestarlo a nivel de horas, a nivel de minutos, ¿ok? Puedes hacer todo esto. ¿Ya? Otro tipo de, vamos a admitir a alguien más, otro tipo de orquestamiento, o básicamente tipo de trigger, ¿ok? Es el que dice el continuous. Este tipo de trigger, que es el continuous, básicamente nos va a ayudar cuando trabajamos de forma streaming, ¿ok? Cuando básicamente trabajamos con componentes en streaming, esto de acá nos va a ayudar. Y ya les voy a explicar un poquito más en el transcurso, ¿ok? ¿Qué más? Igual, bueno, vimos el File Archive, ¿no? Cuando llega un archivo justo a un storage account, automáticamente con esta opción, si tiene este tipo de trigger, lo que va a pasar es que el job como tal va a lanzar sus tareas automáticamente, ¿no? Así, de uno. Ok, y acá para que esto funcione, necesitas que básicamente tener un external location activado, ¿no? Y eso también ya se explicó cómo se hace. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, también tenemos la parte de notificaciones de los jobs. Y aquí, por ejemplo, uno puede decirle a qué email quieres enviarle. O sea, acá, por ejemplo, puedo poner mi correo. ¿Ok? Y aquí nosotros automáticamente Databricks por detrás va a enviar correos de acuerdo a lo que pase con el job, de acuerdo al estado que tenga el job. Por ejemplo, si tú marcas aquí en Start, lo que va a pasar es que Databricks te va a enviar automáticamente un correo a esta cuenta cuando empiece a ejecutarse tu job. También si marcas Access, también te va a enviar cuando tu job haya terminado correctamente, ¿no? Y cuando falle, también te va a enviar, ¿no? Dependiendo qué marcas, te va a enviar aquí Databricks correos, ¿ok? Dale, Juan, te escuchamos. Sí, ahí veo que soporta también Microsoft Teams. ¿Cómo hacemos para que envíe información? Pues que me notifique por Teams o por Slack. Claro, lo que vamos a hacer un taller con Slack, ¿ok? Que básicamente es conectarte, obviamente tienes que tener una cuenta Slack y tienes que hacer con un puente, básicamente. Vamos a hacerlo más adelantito, no te preocupes, en el Ok, transcurso. gracias. Gracias. Ya, entonces, bueno, igual, para hacer Slack, acá por ejemplo agregas otra notificación y ahí le dices, no, miren, si quieres otro tipo de destination. Y aquí, cuando le des agregar nuevo system destination, te va a habilitar otro componente. Miren, te va a habilitar algo como acá, por ejemplo, notificaciones, destinaciones de notificaciones, ¿no? Entonces le damos Manage y acá, por ejemplo, te va a permitir agregar una destinación, un destino diferente, ¿no? Y acá, por ejemplo, es donde uno tiene todos esos destinos. Por ejemplo, Slack,
Microsoft Teams, PagerDuty, y de acuerdo a lo que uno se conecte, te va a pedir distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, en Microsoft Teams te va a pedir el nombre y la URL del webhook que te pide Microsoft Teams. Vamos a hacer uno con Slack, pero igualito va a ser lo mismo, te va a pedir, mira, el webhook URL. ¿Ok? Entonces esto de acá, habilitar un destino de notificación no es para nada complejo. Lo vamos a hacer más adelante, ¿ok? Entonces ahí me hacen recordar, ¿no? Porque a veces me olvido. ¿Ya? Pero ya ven que hasta aquí tienen que primero configurar en los Workspace Settings de Notifications y acá simplemente hacen un nuevo destino. ¿Ok? El que viene por default es Gmail, ¿no? En Gmail no tienes que hacer nada, simplemente pones el correo y ya está. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a dejarlo con el Gmail. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ya, miren, esta parte de aquí es importante que se le explique porque viene en el examen del asociado, del professional, ¿ok? En el asociado no van a encontrar nada de tipo de permisos ni nada de eso. En el professional sí les va a pedir que conozcan lo siguiente. Ok, un segundo ahí. Qué pena, una pregunta. Sí, claro. Ya que tocas lo del asociado, ¿tú tienes simuladores para presentar los exámenes? Sí, justo al inicio les comenté que para el día de mañana les voy a pasar un link, ¿no? Para que practiquen. Ujú, Ah, simuladores. súper, gracias. Ujú, sí, ok. Ya miren, en el asociado, lo que ustedes van a tener que conocer es esta parte de aquí, ¿ok? ¿Para qué sirve todos estos permisos de un job como tal? ¿Ok? Por ejemplo, te van a decir, ¿no? Algo así. Por ejemplo, el usuario A, este usuario tiene permiso de cambio, ¿ok? Y te va a decir qué puede hacer con ese permiso, ¿no? O sea, qué puede ejecutar en el job. Allá, con cambio, uno solamente puede visualizar el job, puede visualizar los logs, pero no puede hacer nada más, ¿no? No puede editar, no puede correr un job ni nada de eso, ¿ok? Por ejemplo, cuando ya una persona tiene un permiso de Account Manage Run, lo que va a pasar es que él ya puede, además que pueda ver, o sea, tiene todos los permisos de ver y también va a poder ejecutar y pausar un job. ¿Ok? Y cuando tiene Account Manage, ya tiene todos los permisos Account Manage Run y también el permiso de editar, ¿no? Como tal. ¿Ok? Acá hay algo también que es el List Owner y también te viene sobre el List Owner. ¿Ok? Y por ejemplo, el lease owner solamente es aplicado una única vez, que es el momento en que se crea el job. El lease owner se le aplica únicamente al usuario que esté creando el job. Este tipo de permiso no puede cambiarse nunca. No te permite cambiar, ¿ok? No se puede. Por más que se intente, no se deja. Entonces, este lease owner básicamente va a tener todos los permisos de account managers y todo, ¿no? Porque es el dueño. ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas te va a venir en el examen. Entonces ahí, si quieren llegar o sea, después del asociado, obviamente, tienen que llegar al professional y se van a tener que memorizar todo esto de aquí. Que igual yo les voy a pasar laminitas, ¿no? Para que memoricen esto de acá. ¿Sí? Pero esto de acá, al margen de que fuera del asociado, ¿ok? Lo que nos va a ayudar a hacer esto es, por ejemplo, nosotros, fuera ya del examen, ¿no? Nosotros en realidad en la vida real tenemos tres ambientes, ¿no? Tenemos el ambiente de desarrollo, también tenemos el ambiente de QA y tenemos el ambiente de producción, ¿no? ¿Ok? Entonces, fuera del examen, esto de aquí es muy usado, ¿ok? Porque en Databricks hay grupos de usuarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo de desarrollo, de Data Engineers, por ejemplo. Tenemos otro grupo que puede ser de analistas, ¿ok? Y tenemos grupos de, no sé, de data, de ops, por ejemplo, ¿no? De operaciones, ¿ok? Obviamente, en desarrollo, lo que nosotros esperamos es que todos los desarrolladores como tal tengan el permiso de Can Manage sobre su job, ¿no? Para que puedan editar y puedan hacer cambios y ajustes, ¿no? En el ambiente de QA, esto ya un poco decae, ¿no? Por ejemplo, el rol de Data Engineer en QA, ¿ok? Lo máximo que puede tener tal vez es un cambio, ¿no? O en otras casuísticas puede ser Can Manage Run, ¿no? Pero lo máximo que puede tener es cambio. Y obviamente en producción ya lo que se espera es que casi nadie tenga permiso sobre estos jobs, ¿no? Porque si no van a estar editando, pueden estar haciendo pausas o ejecutando, ¿no? Entonces, en producción, el único usuario que debería tener permiso a ejecutar esto sería operaciones, ¿no?
Entonces, operaciones se le marca en un grupo y a operaciones en el workspace de producción se le dice que pertenece al perfil del Can Manage, ¿no? Can Manage Run, para que pueda, incluso Can Manage, ¿ok? Para que pueda editar, pueda modificar algunos jobs, ¿no? Entonces, noten que los permisos dentro de los jobs también tienen una razón de ser, ¿no? ¿Ok? Básicamente para perfilar en los distintos ambientes de los workspace. Ujú. Sí se entiende, ¿verdad? Esta parte. Dale, yo te escucho. Hay una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre owner y can manage? ¿O qué permisos tiene owner que no tiene can manage? Bueno, esa es buena pregunta. No me acuerdo ahora, pero de lo que me acuerdo es lo mismo, ya tiene los mismos permisos. Esa es buena pregunta. Pero lo que sí me acuerdo, y es lo que te preguntan bastante, es si es que list owner se puede heredar a otro perfil o a otro usuario. Y eso es negativo, ¿no? Porque no se puede heredar el permiso de list owner. Una vez que se crea el job, este permiso nunca cambia. Todos los permisos restantes sí cambian. ¿Ok? Pero ahí les paso igual para que validen el cuadrito. Creo que tienen los mismos permisos. ¿Ok? Ya, súper. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Y entonces ya les expliqué esta parte, las notificaciones. Y ahora vamos a entrar, bueno, en el transcurso vamos a entrar a los parámetros, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a crear aquí, por ejemplo, en el job que nosotros estamos ahora, tenemos la parte de los tags, ¿no? Estos tags de acá, ¿ok? Tienen, bueno, lo primero que te pide es que le pongas un nombre, ¿no? Y te voy a poner, no sé, T01, ¿ya? Ya para empezar. Miren, por ejemplo, aquí lo que el tipo de task como tal soporta todos estos tipos. O sea, puede ser un jar propiamente de Python, puede ser otro Python de Delta List Table, incluso puede ser un SQL, un código SQL que esté programado, ¿ok? Incluso puede ser un for each o un if else o otro job, ¿ok? Entonces todo esto de acá se puede agregar a un task. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un notebook, ¿ok? Y primero vamos a setear ese notebook, ¿ok? Vamos a buscar el notebook que hemos creado, que creo que todavía no hemos creado nada, ¿o sí? No me acuerdo, a ver. Vamos a poner acá un folder, ¿ya? De WordPress. Y ahora sí. Notebook. Y aquí vamos a crear un notebook. Vamos a ponerle taller 01. Ya. Entonces acá simplemente en los tags, cuando uno selecciona el source, hay dos tipos de source. Uno puede apuntar en los tags directamente al workspace, o sea, el workspace pertenece a lo que nosotros tenemos acá en Databricks, ¿no? O también podemos apuntar a un código de Git, o sea, en el ambiente de GitHub, nosotros también podemos dejar código, ¿no? Y podemos seleccionar esto, pero lo que te va a pedir es que te setees, básicamente que hagas la conexión entre Databricks y Git que ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿ok? Pero por el momento, para entender, vamos a trabajar con WordPress. Entonces aquí vamos a buscar ese de ahí que hemos dejado, ¿ok? Taller 1. No sé si es taller 1. ¿Dónde está este de acá? Job Production. ¿Por qué no me aparece? Qué raro. ¿Qué? Mm, qué raro. Mm, no me aparece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a darle un F5, ¿eh? ¿Dónde lo he creado? WordPress. Job Productions. Ok. Ahora sí aparece. Qué raro. Ya, vamos a seleccionar ese notebook, ¿ok? Ya, listo. Vamos a poner aquí task 01. Task demo 01. Ya. Ya miren, entonces ya tenemos seleccionado el job. Y aquí uno tiene que seleccionar el cómputo, ¿ok? Vamos a seleccionar el cómputo que está, obviamente que está prendido, ¿no? Y aquí vamos a, por ejemplo, simplemente para ver esto de aquí, vamos a ejecutarlo, ¿ok? Para que vean la primera ejecución.
Entonces, esto de acá, el job como tal, uno lo puede ejecutar manualmente desde aquí, ¿no? Uno puede decir, oye, ejecútate. Y automáticamente para hacer un test, aquí en la vista de los jobs que se están ejecutando o los runs que están corriendo, aquí aparece, miren, ya aparece una ejecución automáticamente. Y esto lo que se va a ejecutar es lo que uno tiene en el notebook. O sea, todo lo que uno tenga en el notebook se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, para empezar, ¿ya? Y acá, por ejemplo, lo que uno también puede hacer es pasarle como que parámetros a ese notebook, ¿no? Para que se vuelva reutilizable. Por ejemplo, el notebook de aquí, como tal, nosotros le podemos decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que hagas lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, vamos a recibir un parámetro, ¿ya? Vamos a poner dbutils punto, widgets. Ah, ya, pero en este de acá no es. Y acá me olvidé cómo se recibe valores. Ya acá está, pero este es de los tasks. No me acuerdo cómo se recibe un valor acá. Creo que es get nada más. Vamos a probar, ya vamos a enviarle un parámetro Para acá. configurar un parámetro. Ujú, para recoger un parámetro. No me acuerdo cuál es, pero acá Ya lo voy voy a a, ya poner. en un momentico te digo cómo. Seconds. No, acá lo tengo. A ver, un segundo. Así es get. Ya estoy. Ya. Ok, Seconds. Y acá lo voy a poner 10 segundos, ¿ya? Para recoger este parámetro, ¿no? Mediante los notebooks. Vamos a darle save. ¿Ok? Estos parámetros en realidad cumplen una función principal, ¿ok? No solamente es pasarle los parámetros como tal, sino es convertir el notebook, o sea, este notebook como tal, convertirlo en una plantilla para que se vuelva reutilizable por muchas ejecuciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí voy a recoger ese variable second, ¿ya? Entonces, con dbUtilsGet, lo que yo voy a hacer es, simplemente aquí lo que tengo que poner es el mismo nombre del parámetro que yo le estoy pasando. O sea, si acá le pongo, por ejemplo, pseconds, este es el nombre del parámetro que yo voy a recoger acá. Entonces, vamos a hacer un print ya, simplemente acá, miren. Print seconds, ¿ok? Y cuando yo ejecute este código, obviamente voy a dar un save. Cuando yo ejecute este código, aquí le doy run, ¿ok? Lo que va a pasar acá es que ese notebook va a recibir ese parámetro. Y esa pregunta es, estas preguntas de aquí, cómo se recibe parámetros mediante un notebook, básicamente también vienen en el professional. ¿Ok? Entonces noten que aquí, por ejemplo, este pseconds viene de los parámetros que uno le ha pasado en el task. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, miren, este es el parámetro que se le ha pasado, ¿no? Entonces así lo puedes hacer, puedes pasarle parámetros a los notebooks. Por ejemplo, ¿qué más puedes hacer aquí? Lo que también puedes hacer es lo siguiente, miren. Acá, por ejemplo, oye, bueno, ya le pasamos un parámetro, ¿no? Pero aquí podemos crear otro task, ¿ok? Vamos a crear otro task, ¿ya? Vamos a crear un task 2. Vamos a poner demo 02, ¿no? Ya, y acá vamos a, por ejemplo, vamos a usar el mismo notebook, ¿ya? Vamos a usar el mismo notebook, taller 1. Ya. Y aquí, por ejemplo, vamos a pasarle otro parámetro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el nombre del parámetro? pseconds, ¿no? Ok, y acá le podemos decir que, ya. En este caso le vamos a poner 15 segundos de latencia, ¿sí? Noten que aquí, por ejemplo, se ha hecho como que una especie de dependencia, ¿no? Entre el task demo 2 y demo 1, ¿no? Voy a poner, ok, save. Se hizo como una dependencia, ¿no? Vamos a, Vamos a guardar esto de acá. Ya, ¿y por qué se hizo una dependencia en realidad entre el task 1 y el task 2? Es porque cuando uno crea un task, automáticamente se hace como que una especie de dependencia. Y aquí hay un segmento, mire, que se llama depensa. Entonces, si uno no quiere que tenga dependencia, simplemente rompe este de aquí y ya van a estar como libres, mire. Vamos a romper esta dependencia y ya está. Simplemente no depende uno de otro, ¿no? ¿Ok? Entonces acá le vamos a poner task 2, ¿ya? Task 2. Entonces cuando no tienen dependencias un task con otro, lo que va a pasar es que vamos a seleccionar el cómputo de aquí, ¿ok? Lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo,
Si yo ejecuto esto de acá, ok, le doy run, las dos tareas se van a ejecutar en paralelo, ok. Por ejemplo, este task, noten que los dos tasks están corriendo en paralelo, ¿no? Y como un task básicamente va a terminar antes que el otro, porque yo le pasé mayor tiempo o básicamente bueno, aquí todavía está ejecutándose. Mm, bueno, en realidad esto está que demore mucho, ¿ok? Pero en realidad los dos están corriendo en paralelo, ¿ok? No, no es que tengan dependencias, ¿sí? Entonces, para hacer la dependencia, para esperar que uno ejecute después del otro, simplemente, es más, vamos a ejecutar nuevamente este job, ¿ok? Para ver si es que ahora se corrige el tiempo de running que tiene ambos, ¿ok? En realidad los dos están corriendo en paralelo, ¿ok? Solo que, ya miren, ahora por ejemplo ya terminaron ambos al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto demuestra que están corriendo en paralelo, ¿ok? Entonces, si uno quiere básicamente hacer dependencia entre un task y otro, lo que tendría que hacer es hacer ese depends on, ¿no? En el depends on, automáticamente Database te muestra todas las dependencias que existen, ¿ok? Si yo ejecuto esto de acá, nuevamente, lo que vamos a obtener es que aquí aquí, por ejemplo, en los tasks nos va a mostrar, ¿no? Cómo se ejecuta. Primero va a tener que terminar el task uno para que recién el task 2 se lance, ¿no? Mira, acá ya terminó el task uno y aquí recién va a empezar el task, ¿no? El task 2, porque hay una especie de dependencia, ¿ok? Ahora, vamos aquí, por ejemplo, vamos a hacer algo adicional, ¿ok? Vamos a hacer el import del método, no sé si se llama sleep así. Y vamos a hacer que esto se duerma unos cuantos segundos, ¿ok? No sé si es import sleep. No me acuerdo. A ver, un segundo. Voy a abrir el código mejor, ¿ya? A ver. Unos de aquí deberían tener ese código. Aquí no está. Aquí tampoco. Ok. Ah, es time. Sorry, aquí es import time. Ok. Y aquí, por ejemplo, es time. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos aquí, vamos a hacer que este job como tal demore un poco más, ¿ok? Vamos a ponerle un tiempo de que va a dormir el hilo, ¿no? De la ejecución. Ya, y para eso le vamos a aumentar un poco el task, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el task uno le vamos a poner que el hilo como tal va a dormir, por ejemplo, 60 segundos, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle solo 60 segundos. Dale, dale, Juan, te escuchamos ahí.